Estimados estudiantes, tengan buenas tardes. La sesión de hoy es una sesión que va a estar dada a partir del tema de grupo focal. Básicamente, lo primero que debemos decir del grupo focal es que es una técnica de investigación que puede ser una técnica principal, es decir, yo podría llevar a cabo toda una investigación sobre la base de los insumos que un conjunto de grupos focales me da sobre un determinado fenómeno, o bien como una técnica auxiliar o complementaria de un proceso de investigación mayor, donde otras técnicas de investigación también generan un determinado soporte. Básicamente lo que un grupo focal intenta visualizar son actitudes u opiniones específicas con respecto a a un determinado fenómeno. Tendríamos que decir entonces a este momento que un grupo focal básicamente es una entrevista que se realiza con la intervención de una persona moderadora a un grupo reducido sobre un tema delimitado, por eso su nombre de focal. Responde a aspectos específicos y concretos sobre un determinado fenómeno, es decir, no podríamos abordar en exhaustividad un montón de temas relacionados a un fenómeno, sino un grupo concreto de temas sobre ellos. Y la otra característica es que tiene un tiempo delimitado. Este aspecto es fundamental porque dependiendo de la cantidad de personas y el tiempo, la fluidez y la calidad de una discusión puede verse obviamente afectada. La otra cosa interesante es que también la cantidad de personas que componen un grupo focal es objeto de discusión, al igual que los tiempos. En promedio, los expertos hablan de que un grupo focal puede estar compuesto en promedios entre 4 y 12 personas y su duración puede ir desde 1 hora hasta 2 horas y media. Lo fundamental del grupo focal, más allá de cuántos participantes y cuánto tiempo dura, tiene que ver con el hecho de que los participantes que van a ser seleccionados compartan un mismo contexto social. Es decir, básicamente lo que se busca es que los participantes compartan alguna característica específica que los lleve a poder dar una opinión calificada sobre un determinado fenómeno que se encuentra en el marco de ese contexto social que comparten. Y obviamente esto nos habla de la necesidad de tener un perfil previo de los participantes y poder visualizar claramente las posibilidades de selección de estos participantes. Pensemos, por ejemplo, en una investigación sobre la región donde en este momento yo podría tener muchas posibilidades de encontrar jóvenes que participen en movimientos estudiantiles en toda la región centroamericana, pero en este momento tendría muy pocas posibilidades de selección de jóvenes que participen en procesos de organización en Nicaragua. Entonces, a pesar de que se comparte un mismo contexto social, que es el contexto de la participación universitaria estudiantil, pues habrían algunas diferencias en las posibilidades de la selección. Como decíamos anteriormente, el grupo focal se denomina así por el carácter reducido de los temas. Y estos temas o este tema fundamental sobre el cual trata el grupo focal se debe desagregar en aspectos o ejes previamente seleccionados. Entonces, lo primero que tendríamos que decir en función de esto es que los grupos focales tendrán como característica primordial la evidenciación de un tema central sobre el cual se compone y ejes sobre los cuales se aborda este tema principal. La otra cosa que debe indicarse es que
Un grupo focal es claramente formal, es decir, no consiste solamente en sentarse en un parque y empezar a preguntar a las personas que aparezcan o hacer un diálogo colectivo. Es un espacio formal que responde a objetivos formales y como técnica de investigación requiere un conjunto de condiciones para que esta técnica tenga un estatus científico. Una de ellas es el papel del entrevistador, que tiene un papel altamente directivo. Y la otra característica es que el cuestionario sobre el cual se aborda el grupo focal es altamente estructurado. ¿Qué significa esto? Significa que una vez que tenemos el tema y los ejes previamente seleccionados, a cada uno de estos ejes hay que darles un cuerpo concreto a partir de baterías de preguntas que tendrán una determinada estructura particular. Los elementos básicos de estructura de un grupo focal tienen que ver con al menos los siguientes 7 puntos. El primero de ellos que debemos tener en cuenta es identificar las características de la población que nos interesa, es decir, los individuos que van a estar ahí tienen características previas que responden a la teoría y responden al alcance de la investigación que nosotros estamos desarrollando. El otro elemento fundamental sobre el cual se trabaja tiene que ver con la selección adecuada de los sujetos concretos que personifican estas características de investigación. Es decir, entonces, elementos como que pertenezcan solamente a un espacio concreto no son suficientes cuando lo que se quiere es abordar un fenómeno específico. Pensemos, por ejemplo, en el ejemplo que construimos del marco de concordancia en la sesión pasada. El hecho de pertenecer a Centroamérica no hace que una persona pueda ser abordada para una investigación sobre grupos de presión de Costa Rica. Quizá sería recomendable que esos sujetos concretos que se abordarían en un grupo focal con una pregunta de estas estén vinculados a grupos de presión específica sobre los cuales en Centroamérica se generan relaciones con los gobiernos. El tercer elemento tiene que ver con la selección cuidadosa del espacio, los espacios donde se realizará la aplicación de estos grupos focales. ¿Por qué? Porque pueden existir espacios que faciliten o dificulten que las personas se expresen sobre determinados temas o determinados fenómenos. Pensemos, por ejemplo, lo complicado que podría ser para alguien que defiende la vida, en términos de cómo se aglutina la discusión hoy en Costa Rica, tener que desarrollar un grupo focal en un espacio de un partido político que no responde, digamos, a ese tipo de enfoque o viceversa. La otra cosa que es fundamental es que la convocatoria de las sesiones de grupo focal debe hacerse con bastante anterioridad y confirmarse hasta el último momento que las personas vayan a estar ahí. Esto es un elemento de respeto y de consideración a todos los participantes del grupo. Lo otro tiene que ver con el diseño de las entrevistas, tanto en los temas, los ejes y las preguntas concretas. Y como pasos siguientes estaría la obtención de los datos mediante la entrevista focalizada. Otro elemento fundamental en este punto es que el dato que se establece tiene que ver con el discurso que desarrolla cada uno de los informantes, con la estructura y con el rol que cumple cada uno de los participantes dentro de cómo se estructura el grupo focal y finalmente sobre las conductas expresas y manifiestas y aquellas que no son expresas y manifiestas mediante el discurso. Y esto pues llevará luego al análisis de la información. Básicamente como características del grupo focal, debe decirse que las personas responden y cada uno de los equipos debe manejar con muchísimo cuidado la aplicación de la técnica del grupo focal en relación con el ambiente. La ambiente fundamental para poder, para poder tener un grupo focal exitoso. Básicamente, dentro de las características que tiene el grupo focal y de las razones por las cuales es una técnica muy valiosa en investigación en ciencias sociales, es que los grupos focales logran sacar emociones y sentimientos de las personas. La otra cosa es que puede abordarse de una muy buena manera con grupos focales los procesos ex ante, durante y después, es decir, qué ocurre antes de que un hecho se presente, conforme el hecho se va ejecutando y posterior
a ese hecho. La otra cosa que la hace una